Existen mil y un personajes cuyas aportaciones a la física han llegado hasta nuestros días, genios que pudieron ver el mundo como nunca otro lo había hecho, y entre tantos y tantos genios hay uno que todos conocemos bien, Isaac Newton. Isaac Newton nació el 4 de enero de 1643, hijo de Isaac Newton y de Hannah Askew, aunque a su padre nunca lo conoció, pues había muerto unos meses atrás. 3 años después del nacimiento de Newton, su madre se casó con Barnabas Smith, quien al no querer hacerse cargo del pobre Newton, lo mandó a vivir con su abuela, algo que se cree lo traumaría el resto de su vida. De su abuela poco se enteraba y su abuelo correspondió su afecto desheredándolo. Ya de adulto, tuvo una libreta donde anotaba sus pecados. En esta, uno de los que más destaca fue el pecado de amenazar a mi padre y madre Smith de quemarlos a ellos y a su casa. Afortunadamente, nunca pasó. En 1655, a los 12 años, fue enviado al King's School. En dicha escuela estudió latín, algo de griego y lo básico de geometría y aritmética. Por aquel entonces, el ingenio de Newton florecía. Sus raros inventos resultaban útiles en menor o mayor medida, uno como su propia versión de un molino, un coche de manivela, entre otras cosas. A los 18 años ingresó a Cambridge para continuar con sus estudios. En este lugar no destacó mucho, pues Newton llevaba un aprendizaje autodidacta en la biblioteca. Aquí leyó y estudió los trabajos desarrollados por Descartes. En 1664 se inmiscuyó en el teorema del binomio. Fue en ese entonces cuando planteó su propio método por cálculo de fluxiones. Esto sería base para el teorema del binomio al cuadrado perfecto. Entre 1665 y 1666, Newton desarrollaría su propio enfoque de cálculo diferencial e integral. De hecho, Newton sería protagonista de una acalorada discusión con Leibniz por el descubrimiento de estas nuevas matemáticas. Pelea que aún después de sus muertes se sigue discutiendo. ¿Quién será el verdadero padre, Newton o Leibniz? Tal vez nunca lo sabremos. De cualquier modo, las aportaciones de Newton no fueron únicamente esas. Además de estos trabajos entre 1970 y 72, Newton realizaría un trabajo respecto al origen natural de la luz y mostraría al mundo su tan conocido experimento de la descomposición de la luz con un prisma. En 1687 sacaría uno de los trabajos de más relevancia para Newton y la física en general, la ley de gravitación universal, la cual enuncia: todos los cuerpos atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al producto al cuadrado de la distancia que los separa. Nuevamente, Newton tendría un acalorado debate ahora con Robert Hooke por la autoría de esta ley, pues se dice que Hooke había formulado muchas de las bases de la teoría antes que Newton, aunque actualmente se le atribuye a Newton. Este mismo año publicaría su trabajo en el que enunciaba por primera vez las leyes de la dinámica, o también conocidas comúnmente como las leyes de Newton. La primera ley establece: todo cuerpo tiende a permanecer en un estado de equilibrio hasta que una o más fuerzas impresas lo obliguen a cambiar dicho estado. Y por el estado de equilibrio nos referimos al reposo o al movimiento rectilíneo uniforme. La segunda ley establece: la fuerza resultante es igual a la variación de la cantidad de movimiento respecto a la unidad de tiempo. Dicha cantidad de movimiento es proporcional a la masa por la velocidad. De este planteamiento se obtiene la fórmula conocida como fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley: a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud y dirección pero de sentido contrario. O también puede definirse como: las acciones mutuas entre dos cuerpos son siempre iguales y se dirigen hacia partes contrarias. Pero dejemos de lado sus trabajos escritos y hablemos de los cargos que ocupó. Fue miembro del Parlamento del Reino de Inglaterra por Cambridge University, alcalde de la Casa de la Moneda, director de la Casa de la Moneda, miembro del Parlamento del Reino de Inglaterra por Cambridge University, presidente de la Royal Society. Durante sus últimos años, Newton vivió entre la oscuridad y la amargura, pues de su pelea con Leibniz por la autoría del cálculo diferencial había llevado acusaciones mutuas de plagio, peleas entre sus partidos y más sucesos que atormentaban a Newton. Murió el 31 de marzo de 1727, en Londres, Gran Bretaña. Newton fue un científico aclamado en vida y en su muerte. Sus trabajos siempre seguirán presentes y serán un referente para el nacimiento de la física moderna, o lo que fuera la base de la misma. Como sea, Newton tiene un nombre que es reconocido por todo el mundo,
No necesitas saber lo que enuncia la ley de gravitación universal para recordar que fue una manzana cayendo de un árbol lo que inspiró a Newton a plantear esta teoría. Pero por lo que todo el mundo recuerda a Isaac Newton es por ser un genio de las matemáticas.